Bienvenidos a Conspirafobia. Denominamos a este término a ese miedo irracional, ese miedo que le entra a ciertas personas a que una conspiración pueda ser verdad. ¿Y si el gobierno te miente? ¿Y si Sánchez no tiene la razón? ¿Y si hay una verdad oculta que es verdadera? Esto es Conspirafobia, comenzamos. Y hoy, sin ánimo de ser recurrentes, pero sí profundizando, volvemos a hablar del presidente demócrata de los Estados Unidos, desde 1960 a 1963, John Fitzgerald Kennedy, motivos de su muerte, quién lo mató, móvil del crimen, quién estuvo relacionado. Vamos a dar claves a las que deben estar muy atentos, exclusivas que no se han dado en otros programas sobre esta figura histórica y su asesinato. ¿Quién acabó con John Fitzgerald Kennedy? Y para hablar de esto, la semana pasada tuvimos al gran Colin Rivas y hoy tenemos al gran Rafael Palacio. Rafa Pal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantado, la verdad que es uno de mis temas favoritos, el asesinato de Kennedy. Se ha hablado muchísimo. ¿Qué nos vas a dar hoy que no se haya hablado hasta ahora? Bueno, pues yo lo que puedo contar es, un poco continuando con lo que dijo mi compañero Colin Rivas el otro día, profundizar en la motivación del asesinato de Kennedy, en la estructura que lo hizo posible, que es bastante compleja, todo hay que decirlo, y en otros asesinatos relacionados con el de JFK, como el de su amante, Marilyn Monroe. Y sobre todo, claro, ponerlo en el contexto actual, porque mucha gente se pregunta, bueno, si ya se sabe todo esto, ¿por qué ahora? Bueno, pues la principal razón es porque el señor Donald Trump ha sufrido varios intentos de asesinato públicos que no consiguieron acabar con su vida, y a través de el descubrimiento de qué fuerzas ocultas y oscuras estuvieron detrás del asesinato del primer presidente católico de la historia de Estados Unidos, vamos a entender quiénes han intentado matar a Donald Trump, porque realmente es el mismo poder, cambian las caras, cambian los nombres, pero, y eso hay que decirlo para todos los que nos estáis viendo, desde el momento que matan a un presidente en ejercicio, desde el año 63, y se mantiene oculto todos los documentos que prueban que fue un trabajo interno dentro del propio Estado de Estados Unidos, todo lo que ha pasado después no debería haber pasado. Entonces, el problema no es solo que mataran a Kennedy, el problema es que se ha mantenido oculto y que todos esos presidentes lo han ocultado y que de alguna manera son cómplices. Y bueno, pues eso nos lleva al actual momento en el cual Donald Trump está luchando contra ese Deep State. No olvidemos que en castellano significa Estado profundo, es decir, la estructura interna. Y para hacernos una idea a los españoles, habría que explicarle que esos grupos vendrían a ser un poco como los GAL en España, pero a lo bestia, o sea, multiplicado por 1000. Claro. Pero bueno, nos podemos hacer una idea que esa estructura, digamos, paralela, las cloacas, pero con los servicios de inteligencia y con grupos que han estado operando dentro de la CIA, incluso sin el conocimiento del presidente, desde la propia creación de la CIA en 1947, que han cambiado de nombres, pero principalmente se lo conoce como los Special Operations Groups, grupos de operaciones especiales, operaciones encubiertas, que a su vez, bueno, introduciendo un poco el tema, proceden de las OSS. Las OSS eran los grupos que se infiltraron dentro de las filas nazis para cometer atentados, sabotajes. Son los grupos de lo que se llamó contrainteligencia, al mando de los cuales estaba James Angleton, que es un personaje central para lo que vamos a contar, el general Donovan y Allen Dulles, que fue el primer líder de la CIA. Todos esos grupos que nacen durante la Segunda Guerra Mundial acaban conformando el origen de lo que luego sería la CIA y todas las ramificaciones que tiene. Claro, o sea que Donald Trump ve de vital importancia que el mundo entero sepa quién acabó y por qué con John Fitzgerald Kennedy. No solo Donald Trump es la figura que se ve, pero realmente la gente que ha puesto a Donald Trump en el poder son precisamente los militares y civiles que apoyaban a Kennedy, y cuando matan a Kennedy y después a su hermano se dan cuenta de que no pueden con la conspiración. Es demasiado fuerte, está por todos los lados. Entonces pasan a la clandestinidad y eso fue lo que dio origen al famoso movimiento Q. El movimiento Q
nace del asesinato de Kennedy y es una conspiración positiva de los patriotas norteamericanos cuando se dan cuenta de que las fuerzas oscuras son demasiado poderosas para enfrentarles de frente, valga la redundancia. Y, bueno, pues trazan un plan a muchas décadas vista para desarticular ese estado profundo. ¿Los que intentaron matar a Trump son los mismos que los que mataron a Kennedy? Hombre, no son los mismos nombres porque han pasado 60 años, pero básicamente sí. Son esos grupos, llámale Illuminati, masónicos, sionistas, que, bueno, pues continuando con un poco lo que dijo Colin, que estuvo bastante acertado el otro día, pues los motivos fundamentales para la muerte para el asesinato de Kennedy son, uno, que estaba atando en corto a Israel con su pretendido plan para hacer la bomba atómica, dos, que Kennedy quería nacionalizar la Reserva Federal Americana y la emisión del dólar y sacar un dólar basado en plata, y algo muy importante, o sea, la desarticulación de la CIA. Ahora veremos, o escucharemos, mejor dicho, un discurso de Kennedy que es súper famoso sobre las sociedades secretas. Evidentemente quería quitar toda la influencia de la masonería en el gobierno, y por supuesto el tema extraterrestre, que es algo muy desconocido, pero que ya ha aparecido en el Daily Mail, algo que yo ya conté en este libro, Extraterrestres, el secreto mejor guardado, con un documento sobre el asesinato de Marilyn Monroe, que a día de hoy, después de 17 años que he publicado este libro, la gente desconoce, que realmente el tema OVNI fue la sentencia de muerte de Marilyn Monroe. Y tengo la prueba aquí. Y los nombres, evidentemente, porque coinciden con los del asesinato de Kennedy. O sea, Marilyn Monroe conocía Sí, cosas... tenemos, sí. Vamos a ver podemos poner el documento sobre Kennedy Pecker, ¿sí? Sobre Marilyn, perdón, que es el 1. Sí, vamos a ver. Y bueno, pues si me enfoca con esta cámara, en esta página del libro, bueno, justamente es el mismo. En esta página, evidentemente, se ve muy mal, como estos documentos, mucho tachados, pero yo se lo puedo explicar. Básicamente está hablando de que hay una periodista llamada Dorothy Kilgallen, que era amiga de Marilyn Monroe, a la cual le contaba sus secretos, una periodista pues del ámbito del cotilleo de aquella época, y a Marilyn Monroe le había contado a esta mujer y a otro tipo llamado Rothberg, que se movía por esos círculos, que es posible que fuera a dar una rueda de prensa a contar lo que le había contado Kennedy sobre una base secreta en donde estaban operando con platillos volantes recuperados, es decir, del Área 51. Todo el mundo ya conoce a estas alturas, yo creo que lo que más se conoce de Kennedy son sus asuntos de cama. Sabemos que Marilyn era amante no solo de John, sino también de Robert Kennedy, y por lo visto pues no le hacía caso y por despecho iba a dar una rueda de prensa. Y en esa rueda de prensa iba a contar esto. Bueno, en ese documento que están viendo aparece el nombre de James Angleton. Bueno, la fecha es del 3 de agosto de 1962, es un día antes de la muerte de Marilyn Monroe. Y en ese documento, pues, se habla del peligro. Imaginemos que Marilyn Monroe hubiera contado lo del Área 51 en el año 1962. Y aquí este documento se menciona al MJ-12, que es el grupo encargado de custodiar el secreto extraterrestre. Entonces, básicamente, James Angleton, que, como he mencionado antes, fue uno de los fundadores de la CIA. ¿Podemos ver su fotografía? Ah, sí, lo tenemos ahí. Sí, la fotografía. Bueno, pues él fue el que dio la orden para asesinar a Marilyn Monroe directamente, como luego sucedería con Kennedy. En el cuarto documento, que se ve fatal, porque hay que decir que los documentos del MJ-12, que es este grupo que digo, que especializado en ocultar el tema extraterrestre, y os voy a dar todavía más exclusivas, gente como Carl Sagan, Enrico Fermi, Edward Teller, creador de la bomba de hidrógeno, Albert Einstein, estuvieron en el MJ-12. El MJ-12 tenía una parte, digamos, de militares y servicios de inteligencia y políticos, y otra parte de ese consejo de 12 eran científicos. Y bueno, pues como era un secreto que había que mantener, se dio la orden de, pues como se ha hecho con muchos famosos, otro día hablaremos de todos los que han sido asesinados a través de pues la excusa esta de las pastillas para dormir y que se pasa. Recordemos que este tipo de muerte, entre comillas, sucedió con Michael Jackson, con Amy Winehouse, con Whitney Houston, o sea, es un guión repetitivo. Y lo que está detrás es, como he dicho, el Grupo Especial de Operaciones.
El Grupo Especial de Operaciones Encubiertas, es un departamento de la CIA que ha cambiado de nombre 80 veces, es decir, cada presidente le cambia el nombre diciendo que ya lo hemos cerrado y lo único que hace es cambiarle el nombre y continuar. Como Convergencia y Unión y Junts. Exactamente, o la Izquierda Unida, Sumar y Podemos, exactamente lo mismo, sí, se le cambian el nombre. Bueno, esto es, aunque sea más espectacular lo que he contado anteriormente, esto es realmente, que voy a contar ahora, es lo más profundo, para entender quién, cómo y por qué sucedió ese asesinato. Como digo, durante la Segunda Guerra Mundial se crean las OSS, que se dedican a hacer atentados dentro de las filas enemigas en Alemania, o sea, la Alemania nazi. Y ese patrón de sabotaje, de terrorismo, luego sirve para crear la Operación Gladio, que es una operación de infiltración en las fuerzas de izquierda y crearon movimientos terroristas de izquierdas en aquellos años. Y también es el germen para hacer otro tipo de asesinatos, porque además lo dicen los estatutos, de magnicidios. ¿De qué estamos hablando? Pues operaciones encubiertas, por ejemplo, la de Bahía de Cochinos, 1961, en Cuba, el asesinato de Allende en Chile, operaciones en Vietnam, operaciones en Bolivia, en Guatemala, Jacobo Arbenz, creo que en 1954. Es ese grupo al que le dan el encargo de asesinar a Kennedy. Como vimos el otro día, la persona que da directamente la orden es el vicepresidente Johnson, en esa conversación que pusimos con su asesor Clifton Carter, que a su vez contrata a un empresario que se ocupa del tema de los sicarios. ¿Quiénes fueron los sicarios? Bueno, pues esto también se sabe, si es que en realidad esto ha aparecido durante estos años de Internet. Lo que pasa que ahora la diferencia es que se van a ver los documentos, ¿vale? No. A ver, vamos a explicar quién estuvo implicado. Hubo un tipo, hay un hitman que llaman, un sicario llamado Howard Hunt, que en su lecho de muerte le confesó a su hijo que él había disparado a John Fitzgerald Kennedy. Y contó quiénes habían estado implicados. Son nombres que seguramente no les va a sonar, pero son conocidos en todos estos ámbitos y sobre todo son importantes cuando les mencione a qué grupo representan. Por ejemplo, Kurt Meyer, que fue uno de los directores de la Operación Mockingbird. La Operación Mockingbird es una infiltración en los medios de comunicación para dar noticias falsas. ¿Por qué es importante aquí? Porque cuando sucede el asesinato de Kennedy, tan importante como el asesinato es la cortina de humo, que es Lee Harvey Oswald, con la cual van a engañar al público y sobre todo meter esa narrativa entre los periodistas que previamente están comprados. Esto nos suena ahora también. Vale. David Atlee Phillips era un operativo de la CIA que estuvo metido en la invasión de Bahía de Cochinos, junto al cubano Antonio Vecchiana. También estaba Frank Sturgis, que también estuvo implicado en Bahía de Cochinos, y un tal Lucian Gargis. Y aquí hay otro nombre fundamental, que hay que hacer un silencio y mencionarlo porque tuvo muchísimo que ver y de hecho aparece su fotografía en la biblioteca desde la que supuestamente disparó Lee Harvey Oswald, que es el señor George Bush Sr. El expresidente George Bush, cuando era joven y no estaba todavía nominalmente en la CIA, en realidad era lo que llaman en Estados Unidos el handler, el controlador de Lee Harvey Oswald, que en términos coloquiales es el títere, es el tonto útil al cual le colocan el marrón. Lee Harvey Oswald... O sea, un presidente de los Estados Unidos, padre de otro presidente, sí, estuvo en esa sala. Pero no cuando era presidente. Ya, claro, no. Era muy joven. Era joven, pero que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Y además estuvo implicado en el Watergate, porque es que el asesinato de Kennedy explica muchísimas cosas. El Watergate solo fue una cortina de humo porque Nixon estaba amenazando con contar quién había estado implicado en el asesinato de Kennedy, ¿vale? Y ahí estuvo implicado también George Bush. Nixon es el presidente que llega después de Kennedy. Bueno, no, primero está Lyndon B. Johnson, que toma el cargo sin haber ganado las elecciones, gracias, entre comillas, al asesinato, y luego llega Nixon. Vale, entonces, ¿cuál es la clave de Lee Harvey Oswald? Lee Harvey Oswald trabajaba para los servicios de inteligencia soviéticos, el KGB, y parece que también era un doble agente de la CIA. Había estado en Japón, en una base militar, y coincidió, y esto es otro tema que une todas las piezas de lo que venimos contando durante meses, con el creador
del proyecto MK Ultra, Sidney Gottlieb, el químico y psiquiatra Sidney Gottlieb. Por lo tanto, les animamos a que vean nuestro programa sobre Salvador Freixedo para entender un poco el MK Ultra y lo que explicamos allí. ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque se entiende que este hombre en realidad estaba controlado a distancia, igual que el asesino de Robert Kennedy, Sirhan. Otro dato importante que ha salido en los nuevos documentos publicados recientemente, es que Lee Harvey Oswald y Jack Ruby, el asesino de Lee Harvey Oswald, habían estado juntos en un pub semanas antes. Y esto es un dato, esto sí que ha sido novedoso, esto no se conocía, que claro, echa por tierra la versión oficial, porque si supuestamente, o sea, nadie sabe muy bien por qué Jack Ruby mató a Lee Harvey Oswald, pero si ya conocemos que Jack Ruby era también un sicario en manos de la CIA, pues entendemos por qué mataron a Lee Harvey Oswald. Querían, evidentemente, silenciar lo que pudiera Lee Harvey Oswald decir sobre quién le había ordenado disparar. Aunque hay que decir, bueno, yo creo que lo contó el otro día Colin, pero hay que recalcar que hubo varios disparadores, o sea, hubo varias personas que dispararon contra John Kennedy. Por eso la teoría está de la bala mágica, que es imposible que hiciera ese recorrido por el cuerpo. Evidentemente hubo varias personas que dispararon y bueno, le echaron la culpa a Lee Harvey Oswald, y ahora parece, esto lo ha contado el otro día Ana Paulina Luna, yo no he visto todavía el vídeo. Ana Paulina Luna es la diputada que está dirigiendo la desclasificación de documentos, no solo sino sobre el 11S y sobre otros atentados. Está diciendo que hay un fotometraje, un vídeo de la época en donde se ve a Lee Harvey Oswald en una posición que no corresponde con donde supuestamente disparó el arma, con lo cual ya la teoría oficial caería por su propio peso. Hay una película, no sé si la has visto, Y como Ícaro, no, en la que, bueno, se representa, es una película francesa en la que se representa básicamente el asesinato de Kennedy, pero con otros nombres, y se dan cuenta de que no ha podido ser el francotirador al que hacían referencia, porque las balas caían, cuando, digamos, no solo las balas, más bien los cartuchos, caían de una determinada manera que no era posible cuando uno dispara. Entonces, que estaban representados de una manera que no era posible, ¿no? Y así se dieron cuenta. Bueno, esto de la oposición se ha dicho es importante. Se ha dicho que uno de los conductores se da la vuelta y dispara, y que parece que también es así. También. Vamos a hablar con otro buen amigo, en este caso Sol Riente, guionista, persona, la verdad que, bueno, pues no deja indiferente a nadie, porque nos va a dar otro nombre en la ecuación del final de John Fitzgerald Kennedy, un nombre que a todos les suena y que, bueno, pues la verdad que se ha corrido la voz. Sol Riente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Josué, un saludo a Rafa Pal, el rey de las conspiranoias. Bueno, yo creo que deberíamos hacer una cosa de los conspirafílicos, los que nos gustan las conspiranoias. No me pongas, quiero veros las caras. Si eso es verdad que siempre Sonriente nos pide vernos, porque si no nos ve, pues se desconcentra. Entonces, le voy a regalar a Rafa Pal una conspiranoia que creo que no conoce porque me la he inventado yo. Bueno, me la he inventado. He empezado a atar cabos sobre documentales que he visto, documentales que están a disposición pública en el YouTube. Podéis documentaros ahí. Documentales de YouTube sobre Kennedy, la mafia y Frank Sinatra. Aquí va la historia. ¿Cuánto tiempo tengo para contarla? Frank Sinatra, 8 minutos. 8 minutos. Atento, Rafa Pal, a ver qué te parece mi conclusión. A ver. Frank Sinatra era el tío más chulo de Estados Unidos. Era el que cantaba, estaba en Las Vegas, era su momento de más éxito, tenía el Rat Pack, el Dean Martin, el Sammy Davis Jr., era el rey de Las Vegas, el puto amo. Bien. Y uno de los sueños de Frank Sinatra, que ya los ha cumplido todos, porque ha sido estrella de cine, estrella de la canción, se ha follado a Ava Gardner, se las ha follado a todas. ¿Qué le queda? Él quiere ser embajador de Estados Unidos en Italia. Él quiere ser el embajador de América en Italia. Ese es su sueño político. Está pensando en su jubilación. En ese momento, además, estaba enamorado de... Bueno, eso lo cuento después. Y su sueño... Entonces se hace colegón de Kennedy. Todo esto, a ver si Rafa Pal me lo corrige o me lo confirma.
Kennedy se hace colegón de Frank Sinatra le invita a Las Vegas, como los dos son dos fuckers, empiezan a pasarse tías, empiezan a coleguear de ligones de alto standing, se hacen colegones. Él con el plan, Frank Sinatra tenía el plan de ser embajador de Italia, de Estados Unidos en Italia. Incluso uno del Rat Pack, uno de los componentes del Rat Pack, el grupo de Frank Sinatra, era un actor que no tenía ni mucho éxito, ni cantaba, ni tenía gracia, y lo había colocado allí porque era familiar de Kennedy. O sea, el plan de Frank Sinatra lo tenía claro de hacer. Bien, se hacen colegones, le introduce a la mafia, a Kennedy, lo pone en contacto con la mafia. De hecho, Kennedy gana las elecciones porque la mafia mamonea los resultados con intervención diplomática de Frank Sinatra. En un estado Frank concreto, Sinatra, ¿no? En un estado concreto, las elecciones del 60 cambian, ¿no? De orden. Sí, si me permite que te interrumpa, sí. ese dato parece que es correcto. O sea, por lo que yo tengo entendido, la mafia italiana católica, o sea, hay que, entre muchas comillas, Sí. pero preferían Bueno, la que vemos en El Padrino, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero a ver, esa mafia, o sea, la mafia italiana y la irlandesa siempre han estado relacionadas. A veces han luchado, pero han estado relacionadas. Siempre se ha dicho que el padre de John Kennedy se hizo rico en el contrabando de alcohol en la década de la ley seca, ¿vale? Hay gente que le llama directamente mafioso. Yo no sé si son palabras mayores, pero evidentemente John Kennedy viene de una familia bien relacionada en esos ambientes. No era un pringao, igual que Donald Trump tampoco lo es, y seguramente ha tenido contactos, no sé si muy cercanos, con la mafia de Nueva York. No sé si me entiendes. O sea, cuando tú juegas en las primeras ligas, cuando estás en la NBA, conoces a todo el mundo. Y es cierto que bueno, Kennedy se llevaba bien con Sinatra. Y bueno, pues ahí tenemos Marilyn Monroe, fue amante de Sinatra antes de Kennedy. Ahí va sonriendo. Sigo. Gracias, Rafa. Bien, seguimos para adelante, a ver si estás de acuerdo con lo que digo. Bien, entonces, incluso Frank Sinatra tenía el plan de ser del colegón del presidente de Estados Unidos. Las fiestas con tías las quería hacer en su casa de Frank Sinatra, y el tío se pone a hacer obras en su casa para hacer un helipuerto para que el presidente pueda aterrizar en la casa y hacer fiestones. Frank Sinatra estaba de subidón, estaba encantado de la vida, había puesto una placa de conmemorativa para Kennedy en su helipuerto que le había hecho él gastándose la pasta. Kennedy gana las elecciones gracias a la mafia, y ahora Kennedy pasa de Frank Sinatra, no le responde a las llamadas, pasa de esto como la mierda, y cuenta que en uno de los documentales que he visto, que Frank Sinatra se vuelve tan loco de ira que con un martillo empieza a destruir su propio helipuerto que había construido. Yo lo veo en una escena, lo veo como una película, Frank Sinatra de rodillas clamando al cielo, ¡hijo de puta! Porque además, claro, no solo lo ha dejado tirado con sus colegas de la mafia, que son los que le han puesto en Las Vegas y los que les han ayudado en su carrera, sino que le hacen responsable a él de la traición. Hemos hecho un favor a Kennedy, ha ganado las elecciones y ahora no está cumpliendo el trato, y no solo eso, sino que pone a su hermano de fiscal de Estados Unidos, y la misión del fiscal de Estados Unidos es cargarse a la mafia, y el hermano de Kennedy empieza a decir que lo que quiere es cargarse a la mafia, y entonces los mafiosos dicen, ¿pero qué coño has hecho, Frank? Me cago en tu puta madre, ¿en qué nos estás metiendo? Y hay algunos documentales, no puedo decir que sea así, pero bueno, hay uno de los documentales que cuentan que fueron a matar a Frank Sinatra, mosqueadísimos por la traición, el responsable es y se le iban a cargar, y cuenta la historia, que no sé si era verdad, pero queda bien, que el mafioso iban a matarlo ya, uno de los jefes de la mafia había decidido matarlo, pero por la radio pusieron una canción de Frank Sinatra, se entendeció, digo, no podemos matar esa voz, y salvó la vida por chiripa. Entonces salva la vida por chiripa. Pero claro, Frank Sinatra tiene, en ese momento, es una de las personas que más ganas tiene de asesinar a Kennedy en Estados Unidos y en el mundo. Es el más motivado, tiene un móvil, el móvil de que han estado a punto de matarlo y lo ha dejado totalmente en bragas, ha roto su sueño de ser embajador en Italia, le ha traicionado como amigo, o sea, eso a un... El hermano está persiguiendo a la mafia, al hermano de Kennedy lo ha colocado para perseguir a la mafia que le ha puesto ahí. No sé si eso es iniciativa del hermano o del padre de Kennedy, que no estaba, que dice, mira, ahora que hemos ganado lo de la mafia, pasa de eso, ¿sabes? No te metas con esa peña, vamos a olvidarnos de que nos han ayudado y tiramos por otro lado. Le hizo caso al padre y el hermano dice, pues para quedarte de limpios me cargo a la mafia. Y todos los mafiosos dicen, me cago en la puta madre de Frank Sinatra. Y Frank Sinatra salva la vida por los pelos, pero
aunque Frank Sinatra ya tiene un móvil claro para asesinar a Kennedy, va Kennedy y empieza a follarse a Marilyn Monroe. Y Frank Sinatra, que era muy celoso, ve en directo en televisión como Marilyn Monroe le dedica la canción, vestida de zorra divina, le dedica la canción Happy Birthday, Dear President. Frank Sinatra en ese momento estaría rompiendo las paredes a cabezazos y diría, ¡hijo de puta! Cada vez le odiaría más. El odio de Frank Sinatra lo podemos entender todos. Pero no para ahí la historia, no para ahí la historia, porque el fiscal general de Estados Unidos, que es el hermano de Kennedy, el puto hermanito de Kennedy, el traidor de los cojones, el que me ha dejado en Praga, va y se folla también a Marilyn Monroe. También fue amante de Marilyn Monroe. Se la están follando los hermanitos. ¡Su puta madre! ¿Entendéis el odio de Frank? ¿Lo entendéis? Yo lo entiendo perfectamente. O sea, yo me meto en su piel y de verdad hay motivos para odiar a... que voy del tirón. Llegamos ya al termino ya. Y además van y la matan, se muere. Recordemos que Frank Sinatra estaba enamorado de Marilyn Monroe, era su amante y iban a casarse, le había propuesto casarse con Marilyn Monroe, y le matan a la novia. Bueno, entonces hay Frank Sinatra, que tenía contactos en todos lados, que por supuesto se había criado con la mafia, pero que también tendría contactos en la CIA. Porque nunca le detuvieron. O sea, el tío estaba ahí a medio camino entre la mafia y la CIA. Se llevaba bien con la mafia, tendría admiradores en todos los sitios, sobre todo en la mafia. Y entonces, motivos para matar a Kennedy. Que Kennedy quería, atención Rafa, a ver si estás de acuerdo con este punto. Kennedy quería que los dólares los imprimiera el gobierno de Estados Unidos. Y eso es una patada en los huevos a la Reserva Federal. Eso no lo podría permitir la Reserva Federal. Pero la Reserva Federal y los banqueros no están tan acostumbrados a matar peña como la mafia. Entonces se asocian con la mafia, que también le tenía ganas a Kennedy porque los habían traicionado. ¿Y cuál es el intermediario? ¿Quién es la persona más motivada? ¿Quién es el que tenía más móviles, más ganas y más odio para matar a Frank Sinatra? ¿Quién llevó la voz cantante del asesinato de Frank Sinatra? ¿Quién presionó más? ¿De qué llega al Kennedy? Frank Sinatra es el cerebro y el motivador del asesinato de Kennedy. Esta es mi conspiración, me la he inventado yo, pero está documentada. Llevó la voz cantante, Rafa, ¿qué te parece? Bueno, hay algún dato que sí que es cierto, por ejemplo, que Marilyn Monroe era amante de Sinatra. Recordemos que en ese grupo de amigotes que estaban en Las Vegas pasándose, bueno, pues llevando la vida de fiesta, pues sí que había un grupo de chicas que eran, bueno, las amantes de todo, porque un dato en el que no estoy de acuerdo es que Sinatra podría estar quedado por Marilyn, pero, a ver, yo solo he visto... Marilyn tenía muchísimas relaciones sexuales, no era ninguna mojigata. Entonces, en ese grupo, pues sí que estaba Marilyn Monroe, estaba Angie Dickinson, estaba Shirley MacLaine, Judy Garland, Lauren Bacall. Pero, desde luego, me parece absolutamente desproporcionado pensar que Sinatra va a poder organizar algo tan sumamente complejo como asesinar a un presidente del gobierno. Bueno, dicho esto, la participación de la mafia en el asesinato de Kennedy no solo es posible, sino que sí que sucedió, porque lo que es verdad es que cuando la CIA va a asesinar a alguien, evidentemente no lo hace alguien que es funcionario. Lo que hace es conectarse con los bajos fondos, como pasó aquí en el 11M. O sea, la policía, lo que hay que tener en cuenta es que la policía de todo el mundo tiene a sus contactos, a sus camellos, a sus ladrones, que cuando tiene que entrar en unas instalaciones para romper una caja fuerte y conseguir unos documentos, no lo hace el policía. Utiliza a ese tipo al que tiene controlado. Y en el caso del asesinato de Kennedy, sí que es cierto, y he dado unos cuantos nombres de gente que era mafiosa, pero que a su vez estaba subcontratada por la CIA, porque los vínculos entre la CIA e incluso el narcotráfico es algo que todavía no hemos hablado aquí, me parece, el tema de la droga, que da para muchísimo, hay un fontanero, que es la persona que organiza, que idea, y luego a su vez contrata a otra persona, y esa a su vez contrata a los sicarios. Aquí, salvando las distancias, Tejero fue el fontanero del 23F. Bueno, pero, más que fontanero, la cabeza visible, el que se come el marrón, hablando pronto y claro, el que se come el marrón. Pero había otros tíos que eran los que urdían el plan y utilizaban, ¿no? Lo he mencionado al principio del programa, pero es que seguramente la gente va a pensar que estoy exagerando, pero tan importante, y estoy hablando en plan maquiavélico, como asesinarlo es
que no se enteren de quién ha sido el asesino. Y para eso no solo tienes que... Sé que es muy feo lo que estoy diciendo. No solo tienes que organizar el asesinato, tienes que organizar una cortina de humo para que la gente se crea que ha sido así. Y no solo eso, sino que en el caso de que haya alguien, y tenemos decenas de personas que iban a hablar sobre quién mató a Kennedy, entre ellas la Dorothy Kilgallen que he mencionado antes, hay que asesinarlas a todas esas. Si sale una persona que cuenta algún dato que desprestigia la versión oficial, ¿y para eso qué están? Pues los sicarios, evidentemente. ¿Y qué pasa si el sicario va a hablar? Pues que se cargan al sicario también. Y todo esto es igual que en la película del Padrino y todas las películas de mafiosos. Sonriente, una pregunta. ¿Qué canción crees que cantó Frank Sinatra el día que asesinaron a Kennedy? Dos cositas antes, muy cortitas para cerrar. Yo creo que sí. Dos datos más que he visto también ahí. Frank Sinatra protagonizó una película muy cutre y muy mala en la que él asesinaba al presidente de Estados Unidos. Muy desconocida, está por ahí, la podéis mirar. Y luego otro dato. Cuando mataron a Kennedy, llamaron a Frank Sinatra y se lo contaron. Y él estaba grabando una película, estaba en medio de la grabación de la película. Y el tío, cuando le cuentan que habían matado a Kennedy, el tío se quitó de en medio de la grabación durante 3 días en una producción de Hollywood. El tío sabía que él era el responsable. No, eso sucede porque él quería a Kennedy, porque los italianos y los irlandeses en Estados Unidos siempre se han llevado bien, porque a fin de cuentas vienen del catolicismo, y parece una tontería, pero eso une mucho. Sí, lo quería al principio, pero después de traicionarlo y de que se follara a Marilyn Monroe, él y el hermano, que Frank Sinatra sí le había declarado que quería casarse con Marilyn Monroe por esas épocas. Bueno, a lo que voy. Sí. ¿Qué canción crees que cantó Frank Sinatra? Yo creo que cantaría Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter on Mars. Pero canta conmigo, venga a cantar. Muchas gracias, Sonriente, por estar en Conspirafobia. Pero bueno, que de verdad lo creo, que creo que el que tenía más ganas era Frank Sinatra. Que la gente lo investigue, que la gente indague y que llegue a ciertas conclusiones. Gracias por estar con nosotros. Hasta la siguiente partida. Pues un poco reconectando con todo lo que venimos hablando. Tenemos que ver el vídeo del discurso de Kennedy. Ah, sí, pues mira, pues es un buen momento para pincharlo. Vamos a ver el vídeo de John F. Kennedy y esas declaraciones que le costaron la vida. Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment. That I do not intend to permit to the extent that it's in my control. And no official of my administration, whether his rank is high or low, civilian or military, should interpret my words here tonight as an excuse to censor the news, to stifle dissent, to cover up our mistakes, or to withhold from the press and the public the facts they deserve to know. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice, on guerrillas by night instead of armies by day. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. I am not asking your newspapers to support an administration, but I am asking your help in the tremendous task
of informing and alerting the American people. For I have complete confidence in the response and dedication of our citizens whenever they are fully informed. I not only could not stifle controversy among your readers, I welcome it. This administration intends to be candid about its errors. For as a wise man once said, an error doesn't become a mistake until you refuse to correct it. We intend to accept full responsibility for our errors, and we expect you to point them out when we miss them. Without debate, without criticism, no administration and no country can succeed, and no republic can survive. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. And that is why our press was protected by the First Amendment, the only business in America specifically protected by the Constitution, not primarily to amuse and entertain, not to emphasize the trivial and the sentimental, not to simply give the public what it wants, but to inform, to arouse, to reflect, to state our dangers and our opportunities, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Libre e independiente. Bueno, este discurso se conoce por el de las sociedades secretas y también por el de la libertad de prensa. Y aquí, hablando con un periodista, yo creo que deberían poner este discurso nada más entrar en la Facultad de Periodismo, porque es algo maravilloso, ¿no? Yo, viéndolo, la verdad es que estaba pensando que el primer conspiranoico fue John Fitzgerald Kennedy. O sea, si alguien habla de conspiranoicos, que pongan este discurso porque está denunciándolo todo. ¿Cómo ha cambiado, ¿no?, el Partido Demócrata? O sea, Kamala Harris esto no lo defendería nunca, ¿no? Josué, es que ese Partido Demócrata es el que asesinó a Kennedy. Es que es así. Es que lo que acabas de decir es de puro sentido común, pero claro, date cuenta de que el Partido Demócrata que subsiste al asesinato de Kennedy son todos aquellos que han estado implicados por acción o por omisión en el asesinato de Kennedy. O sea que ha sido un partido que ha sido, digamos que, subyugado, subsumido en la conspiración. Yo creo que el asesinato de Kennedy es un resumen de todas las conspiraciones y todo lo que ha sucedido después en Estados Unidos está directamente implicado, o sea, relacionado con ese asesinato. Y voy a poner ejemplos. He mencionado de pasada la Operación Gladio, de la que un día tendremos que hablar aquí, claro, porque es que hay muchísimas cosas que no he dicho. Por ejemplo, que de todos estos documentos que han salido a la luz, se desprende que estos grupos encubiertos de la CIA colaboran con los de Inglaterra, con los del Reino Unido. O sea, los servicios de inteligencia de la CIA y el MI6, esto es algo que yo sospechaba, pero ahora lo sé de fijo, están intrínsecamente relacionados. ¿Para qué sirve esto? Pues para explicar la Operación Gladio, que creó, pues por ejemplo, Grapo, ETA, la fracción del Ejército Rojo, las Brigadas Rojas, el IRA. Todos esos grupos nacen de la Operación Gladio, que son los servicios secretos de la OTAN, que los servicios secretos de la OTAN son básicamente la CIA, el MI6, claro, y lo demás. Al-Qaeda, ISIS ya lo dijo Hillary Clinton, que fue ella y Obama las que lo crearon. Al-Qaeda es un grupo que nace de estas operaciones encubiertas por parte de la CIA. ¿Para qué? Para tomar el control de Oriente Medio. Claro, cuando te das cuenta de todo esto, dices, bueno, claro, ahora cuando la Unión Europea llama a Bruselas a un jefe de Al-Qaeda que ha tomado el control de Siria y dice que le va a dar apoyo económico, que por cierto, no hay nadie bueno, hay poca gente que se esté echando los brazos a la cabeza como debería ser, ahora lo entiendes todo. ¿Por qué? Pues porque hay estos grupos subversivos dentro de la CIA que colaboran con la OTAN, y no olvidemos que España está dentro de la OTAN, para generar estos atentados de bandera falsa. Y por aquí nos podemos enterar de qué sucedió el 11M en Madrid. Menudos melones se abren cuando abres el de Kennedy. Exactamente, Josué, ahí lo has dado. Por eso el que se descubra todo, se cae todo el castillo de naipes se cae. Y por eso le tienen tanto miedo, porque la gente va a empezar a hacer conexiones. O sea, si esto pasó en 1963 y luego va a dar el salto a
a Guatemala, a Chile, a otros países donde han estado las mismas fuerzas implicadas, porque son los mismos nombres, y recuerden estos tres, William Donovan, James Angleton, Allen Dulles, y luego los que han venido después, comenzando por George Bush padre. Vamos a ver, si George Bush padre estuvo implicado en el asesinato de Kennedy y luego fue director de la CIA, por cierto, durante muy poco tiempo, y después vicepresidente con Reagan y presidente de los Estados Unidos de América, o sea, es que puede ocurrir cualquier cosa. Si un tipo que estuvo metido, hijo presidente. Y su hijo. O sea, a partir de ahí dices, es que los que asesinaron a Kennedy, este podría ser el titular, han estado en el gobierno desde entonces, prácticamente. Es la misma gente. Entonces, si son capaces de asesinar al presidente de tu propio país, ¿qué no serán capaces de hacer en otros países? Comenzando por España, 1973, recordemos que solo son 10 años después. Claro. Ojo, y esto es una cosa que quería decirla desde hace tiempo. Vamos a ver, el asesinato de Kennedy, de John Kennedy, 1963, asesinato de Martin Luther King, 1968, asesinato de Robert Kennedy, 1968. En la comisión Church fue en el año 1974, si no me equivoco. El asesinato de Carrero Blanco fue en el año 1973. Yo lo vengo diciendo en las redes. Si tienen los documentos de la CIA de todas estas operaciones encubiertas, seguro que tienen los documentos que prueban que la CIA asesinó al almirante Luis Carrero Blanco, segundo de a bordo de Francisco Franco, en aquel momento jefe del Estado español. Eso sí sería abrir un melón. Como se abra ese melón, entonces el régimen del 78 iba a quedar muy desacreditado. Por lo tanto, si hay alguien de Vox que esté viendo este vídeo, que hablen con su amigo Donald Trump y que ponga sus documentos a la vista. Claro. Vamos a ver cuál es la reacción de cada uno. Merecemos conocer la verdad. La verdad sí. Es dura, pero no hace daño a nadie. Sí, tú ni siquiera habías nacido. Claro. Yo estaba empezando a andar en aquellos... Pero claro, la historia de España, aunque parezca que es una cosa que sucedió hace 52 años, evidentemente, sin el asesinato de Carrero Blanco, este régimen no sería lo mismo. Claro, sin ningún lugar a dudas. Rafael Palacios, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues un placer poder hablar de este tema que, bueno, que siempre me ha interesado tanto, la verdad. Tenemos muchos en el tintero, ¿eh? Tenemos que seguir abriendo. Hay muchas cosas que contar y sobre todo vamos a estar apoyados por las cosas que van a ir saliendo a la luz. Porque todo esto, fíjate, imagínate, en el año 2008 publicó que Marilyn Monroe fue asesinada por la CIA porque conocía el secreto del tema extraterrestre. Eso era una locura, pero ahora ya no es una locura, ahora ya es una cosa plausible. Absolutamente. Voy a preguntarle a nuestro Morfeo, que creo que nos está escuchando. Morfeo, ¿estás ahí? Sí, ahí le tengo. Sí, le oigo, le voy oyendo. Morfeo, ¿te ha quedado claro quién acabó con John Fitzgerald Kennedy y por qué? Me ha parecido una explicación excepcional de Rafa Paz y queda todo muy claro. Pues te llevas la aprobación de Morfeo. Bueno, ya me puedo ir a dormir tranquilo a casa. Y de todo nuestro público. Gracias, Rafael Palacios. Y nosotros nos vamos, ya saben que tienen que compartir este vídeo, hacerlo más grande. Gracias a Izan Gómez y a Carlos Pecker por estar en el aspecto técnico. Y como siempre digo, cuidado porque la mayoría puede estar equivocada. Hasta el próximo domingo.